Hola, benvinguts a una nova edició dels Sants i Estalvis. Ja ho sabeu, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Aquí parlem d'activitat física, de nutrició, d'alimentació, de seguretat alimentària. I avui volem parlar del que passa amb els aliments un cop els comencem a mastegar i comença tot el procés digestiu. Que la digestió és important per a la salut, ja ho sabem, però avui us explicarem fins a quin punt ho és. Ho farem amb Ángela Quintas, que és llicenciada en Ciències Químiques i màster en Nutrició i Salut, que acaba de publicar un llibre editat per Planeta que es diu El secreto de la buena digestión. Aprende a entender tu cuerpo. Si tens una bona digestió, és bastant probable que tinguis una bona salut. Parlarem del que passa amb els aliments, quan passen a través del tracte digestiu i sobretot el que passa al final. Això vol dir que, evidentment, parlarem una mica de caques perquè és important mirar-se les caques per saber si tenim una bona digestió o no. També recuperem una secció de la Gina Estapé, cuinera integrativa i dietista, parlant de l'absorció del ferro. Quines tècniques podem fer servir a la cuina per millorar l'absorció d'aquest mineral que és tan important per la salut. Al control avui el Fran López fent-nos un cop de mà. Recordeu que podeu recuperar totes les seccions del programa al web de Catalunya Ràdio i que també teniu el nostre Instagram per recuperar receptes i altres qüestions relacionades amb els sants i estalvis. Gràcies per ser-hi. Comencem. Sants i estalvis amb Adam Martín. L'entrevista. Us ho dèiem al principi, avui al programa volem parlar de la digestió. Sempre som molt conscients, a vegades no, però en principi som molt conscients d'allò que ens posem a la boca, però el que passa des de que l'aliment entra a la boca fins que surt d'una altra manera al final és un procés que només ens importa quan tenim problemes. Avui volem parlar de la digestió i ho farem amb un llibre que es diu El secreto de la buena digestión, Aprende a entender tu cuerpo. L'ha publicat Planeta i la seva autora és l'Ángela Quintas, que és llicenciada en Ciències Químiques i màster en Dietètica y Nutrición Humana. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va la digestión? ¿Bien? Muy bien, sí. Oye, es verdad que solo nos acordamos de la digestión cuando la tenemos mal, ¿no? Cuando notamos cosas, pero no necesariamente cuando notamos cosas es solo cuando van mal las cosas, ¿no? Claro, o sea, puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos siempre de los ruidos en el estómago, ¿no? Sí. El tener ruidos en el estómago siempre lo asociamos con tengo hambre, pero no tiene por qué ser siempre. Puede ser, por ejemplo, debido a los movimientos peristálticos, que son aquellos que hacen que el alimento se vaya desplazando a través del intestino delgado. Piensa que tenemos 6-7 metros de intestino delgado y que el alimento tiene que recorrer toda esa longitud gracias a esos movimientos peristálticos. Y esos movimientos peristálticos son los que pueden producir también ruido. Hay muchos problemas relacionados con la mala digestión y algunos tienen que ver con malos hábitos, otros con alimentos que no nos sientan bien. ¿Cómo has planteado el libro? Porque es un libro que profundiza mucho, empieza directamente explicando todo el proceso digestivo, que es una cosa que se agradece porque no tenemos muy claro qué pasa exactamente en cada lugar, ¿no? En la boca, en el estómago, en el intestino delgado, luego en el grueso, ¿no? Y hasta que al final sale la caca, de la que también hablaremos al final, ¿eh? Sí, o sea, la idea era, fíjate, nosotros lo que hacemos es que elegimos los alimentos que vamos a comer, los cocinamos, los introducimos en la boca, ahí empieza una parte de la digestión mecánica, con la trituración de los dientes, también hay una parte de esa digestión química que se produce por el efecto de la saliva, pero de repente hacemos el acto de tragar, el acto de la deglución, y ya no tenemos ni idea. Entonces es verdad que la digestión está llena de reacciones químicas muy complejas, entonces lo que quería era algo que todos hacemos varias veces al día, que la gente pudiera conocerlo de una manera sencilla, con ejemplos, con casos, comparándolo, por ejemplo, con la digestión de los animales, o cómo a lo largo de la historia hemos podido llegar a conocer lo que conocemos de nuestra digestión, para que todos conozcamos algo que realmente hacemos varias veces al día. Es verdad que le hacemos poco caso a la digestión. Los problemas más habituales, ¿cuáles son desde tu punto de vista con la digestión? Pues, o sea, hay síntomas que todos vamos a identificar con que algo está funcionando mal, ¿no? Un estreñimiento, una diarrea, unos gases, esa sensación de me hincho al final del día, o un reflujo. Todos vamos a darnos cuenta de que algo está funcionando mal. Pero luego hay otros síntomas que nunca relacionaríamos con una mala digestión y sí que están relacionados, como por ejemplo, cuando
nosotros tenemos una disbiosis. Una disbiosis es que nuestra microbiota, la microbiota es lo que antes conocíamos como flora intestinal. Nos hemos dado cuenta que dentro no tenemos flores, que lo que tenemos son microorganismos. Por eso le hemos cambiado el nombre. Cuando existe una alteración en nuestra microbiota, pueden aparecer patologías, o más que patologías, síntomas que no relacionaríamos con una mala digestión, como dolor de cabeza, mucosidad, dolor en las articulaciones o cansancio. O sea, son síntomas que en un primer momento no me harían pensar que eso está relacionado con una mala digestión. Y, por ejemplo, en el caso de una disbiosis, ¿qué deberíamos hacer? Porque, claro, una persona no sabe que tiene una disbiosis, solo nota que le pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces llegamos a ese punto donde el diagnóstico es complicado y tú que tratas con pacientes lo sabes, donde dices, bueno, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro, y luego es el profesional que te dice, igual tienes una disbiosis, una alteración de la microbiota intestinal, por ejemplo, ¿no? Hoy ya se puede determinar si hay una disbiosis o no. Por ejemplo, ahora ya podemos hacer unos análisis de heces en los que podemos saber perfectamente qué cantidad de determinadas bacterias tenemos en nuestro organismo. Entonces eso nos puede indicar si nosotros tenemos una disbiosis o no. También podemos hacer pruebas para ver si nuestro intestino está hiperpermeable, es decir, si deja pasar sustancias que no debería pasar. Es verdad que cuando alguien viene con un malestar, ¿no? Con una diarrea, con un estreñimiento, lo primero que se hace siempre es repasar lo que come, ¿no? Por ejemplo, hablemos del estreñimiento. Lo primero que hay que hacer es ver qué está comiendo esa persona, es decir, si hay un aporte correcto de fibra, un aporte correcto de agua, si está haciendo deporte. Si todo eso está bien, podremos empezar a pensar en que puede existir una disbiosis. Por lo general, el estreñimiento, que es muy común, se soluciona por lo general de manera bastante rápida, ¿no? Pero con la alimentación adecuada, pero la mayoría de nosotros lo que hacemos es tirar directamente por laxantes que solucionan el problema inmediatamente, pero a largo plazo son peor, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con los laxantes porque pueden impedirnos, por ejemplo, que absorbamos de manera correcta el calcio o el hierro o incluso las vitaminas liposolubles. Entonces, un laxante nunca puede ser una solución para un estreñimiento a largo plazo. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando. Es decir, si hay un estreñimiento, el estreñimiento es una causa de que algo está funcionando mal. Yo en el libro cuento el caso de una niña que me llamó muchísimo la atención, que era una niña pequeña que su madre... Claro, primero tenemos que definir qué se considera estreñimiento, ¿no? Sí, porque la gente dice, llevo 2 días y ya estoy estreñido. No, 2 días no son. Claro, los gastroenterólogos se reúnen en la ciudad de Roma y hacen que se llama como el decálogo de Roma, en el que se clasifica que alguien está estreñido cuando, o sea, lo normal sería ir 1 o 2 veces al día, pero también es normal ir 3 veces por semana. Es decir, menos de 3 veces por semana, ahí ya sí podemos hablar de un estreñimiento. Pues el caso que te comentaba de esta niña pequeña, su madre era alguien que tenía la suerte que iba todos los días al baño y quería que su hija fuera todos los días al baño. Entonces era una niña muy pequeña, llegaba del colegio, la niña se tenía que poner en el váter y si no hacía le ponía un enema. Todos los días. ¿Qué ocurría? Que era imposible que la niña fuera al baño por sí sola, porque hay una cosa que se llama la regla de los 3 días, es decir, después de haber vaciado todo nuestro colon descendente, nosotros tardamos entre 2 y 3 días en volver a llenarlo. Ella nunca llenaba su colon, entonces siempre necesitaba que su madre le pusiera un enema todos los días para ir al baño. Claro, la niña tenía verdadero terror. Entonces lo primero que hubo que hacer es hacer entender a la madre que no todo el mundo va al baño todos los días. Y eso no significa que aquello no esté funcionando bien. Explicas otro caso también de una madre que pretendía que su hijo comiera una cantidad brutal de comida porque esperaba que eso fuera lo normal, hasta que al final, con la ayuda de un globo, sí, pudiste explicarle bien lo que era comer en función del tamaño del estómago de su hijo, ¿no? Claro, es que ella pensaba que las cantidades que estaba tomando eran muy pequeñas. Entonces el niño estaba bien, estaba nutrido, estaba en peso, estaba en su percentil, las analíticas eran buenas, y es verdad que toda la familia tenía un ligero sobrepeso. Entonces las raciones eran muy grandes y el niño no seguía el ritmo de esta familia. Entonces lo que hice fue coger un globo y lo empezamos a inflar para que la madre visualizara cómo creía ella que tenía que ser el tamaño de la ración que el niño tenía que comer. ¿Qué pasó? Que luego le pusimos el globo al niño en la barriga y el globo sobresalía. Yo le decía, ¿no te das cuenta que aquí no solamente está el estómago, es que está el estómago, están los intestinos, están muchos otros órganos? Entonces no podemos pretender que el niño coma una cantidad tan grande.
El llibre realment està molt bé perquè té una component divulgativa super xula on expliquen les coses d'una manera científica i rigorosa, però de manera molt entenedora, i en aquest sentit és molt recomanable. Hi ha un moment en què parla d'un decàleg per un intestí feliç, que ens serveix una mica també com a ruta per l'entrevista. En este decálogo para un intestino feliz dices, por ejemplo, hay 10 puntos, y no sé si los vamos a repasar todos, pero algunos sí, ¿no? Evita el abuso de fármacos como antiinflamatorios, cortisona, ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, o omeprazol, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos estos fármacos pueden dañar nuestra microbiota. Ahora ya cada vez nos resulta menos extraño cuando el médico, por ejemplo, también ocurriría con los antibióticos, nos receta un antibiótico, que el farmacéutico nos recomiende tomar un probiótico. ¿Por qué? Porque esos antibióticos es verdad que hay mucha gente que le producen diarrea, que le producen una Candida albicans. Entonces se ha demostrado que si nosotros tomamos ese antibiótico con un probiótico, podemos paliar mucho esos efectos que van a producir esos antibióticos sobre mi microbiota. Uh-huh. ¿Qué otros alimentos que tomamos normalmente que se pueden cargar la microbiota? Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, los edulcorantes. Hay estudios también que lo demuestran con los edulcorantes, los ultraprocesados, las grasas que no son saludables, los azúcares. Mira, yo siempre digo que el 80 al 90% de nuestra compra deberíamos de hacerla en el mercado. Ahí no hay que leer etiquetas, ahí no hay alimentos ultraprocesados, carne, pescado, huevos, fruta, verdura. Van de cara, o sea, me refiero, ahí sí que no tenemos miedo a que realmente por detrás estén llenos de grasas que no sean correctas o de azúcares añadidos. Entonces, lo primero es elegir una buena cesta de la compra. Y luego es verdad que es muy importante también lo que decíamos, ¿no? Aprender a leer etiquetas para intentar evitar todo ese tipo de alimentos ultraprocesados, que los yogures tengan la menor cantidad de azúcares posibles o, bueno, podemos elegir otras cosas, ¿no? O ninguno, claro. El yogur natural y ya está. Claro, es verdad que el yogur va a tener el azúcar de la leche. Yo, por ejemplo, me encontré un día en un supermercado una mujer que decía, no hay ni un solo yogur que no tenga azúcar. Yo me la quedé mirando y le dije, claro, porque todos los yogures tienen azúcar. Es verdad que si nosotros por 100 gramos encontramos una cantidad muy alta, por ejemplo 6 gramos, 7 gramos, lo normal es encontrar entre 4 y 4,5 gramos de lactosa. Si aparece mucho más, pues cuidado, porque esos son azúcares añadidos y no lo necesitamos. Entonces tenemos que ir a la lista de ingredientes y verificar que hay azúcar añadido ahí, eso por ejemplo, es, ¿no? claro. Estaba pensando yo ahora mientras hablabas que, claro, ultraprocesados o edulcorantes, por ejemplo, que dañan la flora intestinal, la microbiota intestinal, ¿no? La mayoría de nosotros nos tomamos los alimentos en función de si engordan o no engordan, del efecto que producen sobre nuestro peso o sobre nuestro bienestar general, pero no solemos pensar en esa relación directa que existe entre el alimento y la salud, es entendida en el sentido pleno del término, ¿no? Esto Coca-Cola Light, por decir algo, ¿no? Fantástico. Me gusta la Coca-Cola. No me engorda, pero me preocupa el peso, bla, bla, por lo tanto me tomo la Coca-Cola Light o cero, o llámala H, o la marca que sea, ¿no? Y en realidad estamos dañando nuestra salud de otra manera más indirecta, que notaremos quizás más a largo plazo, pero también la estamos dañando, ¿no? Hay un estudio muy bonito que se hizo hace ya bastante tiempo, que era en el que cogieron un grupo de ratones axénticos. Los ratones axénticos son aquellos que nacen en el laboratorio libres de microbiota. Y lo que se hizo fue, a la mitad se les puso microbiota que provenía de ratones que tenían sobrepeso y a la otra mitad se le puso microbiota que provenía de ratones delgados. Se les dio de comer exactamente lo mismo y lo que se vio al cabo del tiempo era que los ratones que tenían microbiota de ratones que eran obesos o que tenían sobrepeso engordaban mucho más. ¿Por qué? Porque esa microbiota les hacía utilizar la energía de diferente manera. O sea, fíjate si se nos abre aquí un mundo en el que realmente esto está empezando, ¿no? Pero si nosotros fuéramos capaces de, a la gente que tiene sobrepeso, mediante un trasplante de heces, mediante la toma de probióticos, resetearle y ponerle la microbiota de una persona que no tiene sobrepeso, estamos abriendo ahí un campo importante. Claro, lo que pasa es que es muy complicado, sí. Es complicado, todavía no estamos cerca, pero... Bueno, pero ya por lo menos ahí, ¿no? Hemos probado en el laboratorio que esto funciona. Pero ahora la gente que se dedica a la nutrición empieza a hablar ya de manera totalmente abierta de microbiota, probióticos y tal, cuando hace 10 años era un tema totalmente inexistente, ¿no? Sí, es verdad. Más cosas que diuen aquest decàleg, diu toma antibióticos, ya hemos hablado solo cuando sean estrictamente necesarios. Otro tema importante, no olvides la fibra en tu alimentación, será la comida de tus bacterias. Y ahora mucha gente escucha, fibra, sí, yo me pongo fibra, añado fibra, tomo salvado de avena, no sé qué. Eso no funciona igual que la fibra que existe de manera natural en los alimentos. En los ¿no? alimentos, sí. Incluso, fíjate, un exceso de fibra nos puede producir una mala
digestión. Porque yo me he encontrado casos de gente que viene con muchísima flatulencia, con gases, y luego te pones a analizar y dices, claro, es que estás tomando de este tipo de cereales, estás tomando una cantidad de fibra altísima. Entonces hay que tener cuidado con eso también, es decir, la fibra en su justa medida. Es verdad que es la comida de nuestras bacterias, pero tiene que ser siempre en su justa medida. Tampoco podemos ponernos de fibra hasta arriba, porque también muchas veces asociamos tomar fibra a voy a adelgazar. Claro. Cuidado con todo. O sea, es verdad que es la comida de nuestras bacterias, pero tiene que estar en su justa medida. ¿Algún tipo de fibra específica? ¿La de las verduras, los cereales integrales, las legumbres? Claro, ¿Prefieres sí. alguna? No, lo ideal sería tomar los cereales enteros. Fíjate, el cereal tiene, todos sabemos que tiene la parte de fuera, que es el esperma, y luego la parte de dentro, que es el grano, ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, trigo blanco, nos estamos quitando la parte de fuera, el salvado, y ahí están casi todas las vitaminas y las propiedades de ese cereal. Si nosotros tomamos solamente la parte de dentro, estamos perdiéndonos todas esas vitaminas y además estamos perdiéndonos la fibra. También la fibra nos puede ayudar mucho a atenuar un pico de insulina. No es lo mismo el pico de insulina que me va a producir un cereal entero que un cereal que sea, por ejemplo, un cereal que ya no tenga la capa de fuera, la capa del salvado. Més cosas. Haz un hábito de la hora de ir al baño. Y aquí nos paramos un rato porque le dedicas mucho, algún capítulo largo al tema de los hábitos de ir al baño, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante ir al baño con un hábito así regular, ¿no? Aunque sea en las circunstancias que decías antes, ¿no? Claro, pues porque tenemos que dedicarle nuestro tiempo. Luego puede ser que nos pille en cualquier sitio y que no sea, veamos que no es el momento y al final se nos pasen las ganas. ¿Y si nos aguantamos, qué pasa? Pues fíjate, podemos tener... Yo me he encontrado el caso, por ejemplo, de un abuelito, que era el padre de un amigo, que tenía un fecaloma. El fecaloma es cuando tenemos heces duras, pero claro, ¿qué pasaba? Que las heces duras le ocupaban toda la parte del intestino grueso, de la parte final del intestino grueso, porque se había aguantado, pero al final el fecaloma era tan grande que lo que hacían era que las heces líquidas rebosaban por ese fecaloma. Entonces al final tenía diarrea. ¿Qué hacía? Tomaba algo para cortar la diarrea y aquel fecaloma cada vez se iba haciendo más grande. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con retener las heces. Cuidado con hacer heces demasiado duras o demasiado compactas, es decir, por falta de ejercicio, por falta de agua, por falta de fibra, porque al final pueden acabar produciendo, vale, el caso de este abuelito era un caso muy extremo, pero es verdad que, bueno, que hay que tener cuidado con todas esas cosas. Hi ha una part del llibre on explica directament, on hi ha dibuixos dels diferents tipus de defecació que podem fer, de caca que podem fer, i queda molt clar. Hablas de la forma del plátano. Entonces, la normal sería forma como de plátano, sí, ¿no? Cilindro así que todos conocemos. Que salgan una o dos piezas. Que salgan una o dos piezas. Y a partir de aquí, más duro peor, más blando peor. Claro, hay una escala que se conoce con el nombre de la escala de Bristol, porque se descubrió en la Universidad de Bristol en el 97, que lo que ha hecho ha sido clasificar las heces. Porque esto nos facilita mucho. Cuando la gente viene a la consulta, tú le preguntas, ¿cómo son tus heces? Y la gente, pues no sé, pues sí, te voy a enseñar. Claro, te voy a enseñar la apuro, escala, ¿no? Te voy a enseñar la escala. Entonces es mucho más fácil identificar de esta manera, pues nosotros siempre decimos, tengo un Bristol 2, tengo un Bristol 3, tengo un Bristol 4. Nos da mucha información sobre cómo son esas heces. Y es muy importante mirar las heces, muy, muy importante. Por ejemplo, hay muchos casos de cáncer de colon que se han detectado en un estadio muy temprano porque el paciente ha visto sangre en las heces. Si ese paciente no mirara, pues posiblemente cuando ya le hubieran detectado el cáncer de colon hubiera sido mucho más complicado. Clar, que això no vol dir que si hi ha sang a la femta tinguis càncer, vol dir que es un dels síntomas posibles. Es uno de los síntomas posibles. No pueden ser una hemorroide interna, pueden ser mil cosas. Pero una de las cosas posibles ellas puede ser sería esta, ¿no? Otra de la que ya hemos hablado, perdona, el tema de los excrementos. Hablas también de la importancia de la postura que tomamos cuando vamos al lavabo. Muy importante. A hacer aguas mayores, ¿no? Muy importante. Fíjate, hay un músculo, que a mí me encanta el nombre, que se llama músculo puborectal, que lo que hace es que abraza como si fuera un lazo a la parte final del intestino grueso. Cuando nosotros estamos sentados en la posición normal que tenemos todos para ir al baño, ese músculo puborectal lo que hace es, al tirar de nuestro intestino grueso, hacer que nuestro intestino grueso termine en una curva. Si nosotros elevamos los pies, los ponemos encima de una caja, de un taburete, lo que ocurre es que este músculo puborectal deja de
de tirar, de tal manera que tenemos la verticalidad perfecta. Y esto ayuda mucho a ir al baño. Si te fijas, casi por gravedad directamente, claro, cuando tienes niños pequeños en casa te das cuenta que siempre ellos se ponen en cuclillas cuando van a ir al baño. Todo esto surgió porque yo tengo una amiga que es farmacéutica y ha vivido en China muchos años y ella me decía, Ángela, en China no hay estreñimiento. Yo le decía, ¿cómo puede ser? No vendemos laxantes. Y yo le decía, ¿pero cómo puede ser? Y me decía, mira, aquí todo el rato están en cuclillas. Esperan el autobús en cuclillas, te reciben en su casa y te ponen el té y todos estamos en cuclillas. Aquí nadie se pone en cuclillas. ¿Cuándo te pones en cuclillas al cabo del día? Nunca. Imposiblemente te pongas y quizá no puedas ni levantarte. Sí. Pero es verdad que es una postura, quizás es una postura natural que nos ayuda a tener la verticalidad total en nuestro intestino grueso. Hablas también de los gases, lo normal y lo que no es normal, porque al final se trata un poco de esto en todos los casos. De lo que es normal, hablábamos de la cantidad normal de defecaciones, que siempre es menor de la que pensamos, ¿no? Pero los gases también. Los gases son saludables y es necesario porque significa que la microbiota está trabajando y tal. Lo produce, claro. Pero hablas incluso de 14 a 20 pedos al día aproximadamente. Sí, es verdad que los hombres suelen tener más flatulencias que las mujeres. Ah, vale. Pero las de las mujeres suelen oler peor. Eso es lo que demuestran los estudios. Pero es normal. ¿De qué depende el olor de un depende gas? Sobre todo de la cantidad de azufre que contienen. Suele ser un problema, también está muy relacionado por la concentración de serotonina, de la decreación de la serotonina, igual que el color. Pero es verdad que hasta hace poco no se sabía cuál era la composición de los gases. Esto se empezó a ver hace relativamente poco con un investigador que lo que hizo fue un pantalón en el que consiguió recoger esos gases para poder analizarlos. Hace poco estábamos hablando de finales de los 90. ¿eh? Sí, bueno, claro, o sea, para mí es hace poco. Pero, claro, por ejemplo, hay un problema... Es que hace poco. Claro, hay un problema, por ejemplo, con los astronautas y los gases. De hecho, yo dedico una parte sobre los pedos espaciales, porque imagínate el problema, eso no se puede ventilar. ¿Cómo ventilo una cápsula espacial? Entonces ellos llevan un filtro especial colocado en los trajes espaciales para que esos gases no salgan fuera. ¿Y pueden ayudarnos a establecer algún tipo de diagnóstico, el olor? ¿O algún tipo de disfunción o de problema digestivo? Pues, por ejemplo, si nosotros tomamos muchas proteínas, tienen un olor más fuerte. Nunca van a oler, nunca van a oler bien. Pero si tienen un olor nauseabundo, un olor que dices, madre mía, pues puede ser un indicativo de que algo está funcionando mal. Vale, por ejemplo, no? Molt bé. Més coses. Lleva una alimentació, dices, recordem que estem repassant un decàleg que ella ha posat al llibre, Decálogo para un intestino feliz. Reduce el azúcar en los alimentos ultraprocesados, que es un tema que ya ha salido. Lleva una alimentación variada, rica en frutas, verduras, legumbres, harinas integrales, proteína baja en grasa, aceite de oliva, que más o menos también lo hemos comentado. Y no te obsesiones con un exceso de higiene. Deje que tus hijos se manchen en el parque. Esto es uno de los grandes males del siglo XXI. Nos lavamos las manos 14 veces al día, nos duchamos 50 veces a la semana, y esto al final produce precisamente problemas en la microbiota, por ejemplo, ¿no? Sí, pero mucho peor con los niños pequeños, porque un niño pequeño que no sale a la calle, un bebé, le lavamos con jabón, lavamos la ropa con todo tipo de detergentes. Al final no estamos haciendo que ese niño tenga una microbiota diversa. Ahora las mamás, yo que soy mamá de niños pequeños, al final llevamos toallitas higiénicas en el bolso todo el rato. Cada vez que se mancha un poco le estamos dando rápidamente con esa toallita. No, tienen que mancharse. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que su microbiota sea variada y que su sistema inmune funcione de manera correcta. Más cosas. No abuses de las grasas, no fumes y mantén tu peso a raya. Todo esto para tener un intestino feliz. No sé si te pasa, pero cuando hablas del tema del peso, siempre no le pones como muchas precauciones al tema. Vamos a hablar del peso, ¿no? Cuando hablamos de nutrición, cuando en realidad todos pensamos lo que decíamos antes, ¿no? Primero la salud y luego ya hablaremos sobre todo del peso, porque ¿no? El peso... ¿Qué es el peso? El peso realmente no indica nada. Lo que indica realmente es el porcentaje de grasa que yo tengo en el cuerpo. Yo puedo ser una deportista de élite y pesar muchísimo porque tengo mucha masa muscular. Y si, por ejemplo, yo utilizo el IMC, el índice de masa corporal, que se utiliza el peso entre la altura al cuadrado, me daría que tengo un sobrepeso importante. Claro. Y no, lo que tengo es mucha masa muscular. Entonces no tiene sentido hablar de peso. Tendríamos que hablar de peso saludable, no de peso ideal. Es decir, aquel peso en el que mis analíticas están correctas, en el que
que todo funciona de manera perfecta. Y a lo mejor para mí, con unos 70 son 70 kilos, pero para otra persona son 65 y para otra son 75. Al final hay otros indicativos más importantes, como son la grasa visceral, que sí es un indicativo de que algo está funcionando mal, o simplemente ver una analítica, una hemoglobina glicosilada, que me está indicando que cuándo puedo padecer una diabetes tipo 2 o qué posibilidad puedo tener de padecer una diabetes tipo 2 si ya soy prediabético. Hay muchos indicativos que me pueden ayudar a saber si estoy dentro o no de lo que es un saludable, i el peso és uno de los últimos. Recordeu que en aquell llibre s'explica tot el procés de la digestió des de la boca fins al final de tot, i expliquen, a banda de coses intenses, moltes curiositats, molts apartats molt particulars. Per exemple, en algun moment expliques esta necesidad o esta tendencia que tenemos todos a buscar el dulce, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto el dulce, que es una cosa que aprovecha mucho la industria alimentaria para tirar de nosotros, ¿no? Pues una de las razones, por ejemplo, puede ser, primero, porque las cosas que tienen dulce son muy palatables, ¿no? Al final nos tienen enganchados, nos apetece. Pero luego podemos encontrar otra causa, una causa más química, que puede ser por una bajada de serotonina. Piensa que nosotros en nuestro intestino tenemos neuronas. Podemos encontrar tantas neuronas como las que encontramos en el cerebro de un perro. Nuestro intestino es... En el 90% de nuestra serotonina se fabrica en el intestino. El intestino es la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y es el que se va a convertir en melatonina, que me va a hacer dormir de manera profunda. Si yo tengo un déficit de serotonina por la tarde, voy a tener ganas de comer dulce. Por ejemplo, las mujeres somos muy propensas antes de que nos venga la menstruación, el famoso síndrome premenstrual, incluso después de tener un bebé, el baby blues, o en la menopausia. Entonces nos encontramos muchas veces con mujeres que tienen un sobrepeso importante, y lo que ocurre, también pasa en hombres, pero podemos generalizar un poco más en las mujeres, lo que ocurre es que tienen unas ganas de comer dulce todas las tardes. Aquí hay un ejemplo en el libro en el que yo le llamo el enanito, es decir, se les despierta ese enanito por las tardes y pueden tener fuerza de voluntad un día, 2 días, 3 días, pero hay algo químico dentro que les está pidiendo que coman ese dulce. Entonces entran un poco en la pescadilla que se muerde la cola. Al final tienen ganas de comer dulce, duermen mal, se sienten deprimidas, y al final muchas de ellas acaban con un antidepresivo, que el consumo de antidepresivos en este país es altísimo, y suelen ser en la mayoría de los casos recaptadores de serotonina. Y se arreglaría sencillamente comiendo mejor. Hay veces que sí, otras veces es verdad, casos, claro, ¿no? hay veces que hay que utilizar realmente un antidepresivo, pero piensa que la serotonina se fabrica a partir de un aminoácido esencial que se llama triptófano. Los aminoácidos esenciales son aquellos que mi cuerpo no puede fabricar, que tiene que coger sí o sí de los alimentos. Si yo tengo un déficit de triptófano, ya difícilmente voy a fabricar serotonina, difícilmente voy a poder fabricar melatonina. Entonces, voy a tener ganas de comer dulce por la tarde, me voy a despertar todos los días entre 4 y media, y luego voy a tener como una especie como de duermevela y no voy a conseguir volver a dormir de manera profunda. Eso es un buen indicativo de que algo está funcionando mal. Claro, la gente está pensando, todo esto es muy interesante, pero al final lo necesito llevarlo a la práctica, ¿no? Y la gente cree que la práctica acaba siendo mucho más complicada de lo que realmente es, ¿no? Porque yo me encuentro muchas veces aquí, que soy como el señor del tiempo, pero con el tema de la nutrición, que todo el mundo te pregunta cosas, ¿no? Entonces de repente te encuentras una persona que te dice, mira, me estoy poniendo no sé qué superalimento en la ensalada, ¿qué te parece? Y digo, bueno, no sé, si te gusta, vale, pero... Y luego al cabo de 2 horas se toman un Kit Kat, ¿no? Entonces es como el yin y el yang. Y las dos cosas son un error. O sea, eso es. Apostar por un superalimento cuando la base, los fundamentos de tu alimentación no son correctas, pero al mismo tiempo considerar que un Kit Kat, o llámale H, no te va a hacer nada, ¿no? Porque realmente uno no te va a hacer nada, Claro, para mí un superalimento son unas lentejas con arroz. Eso es un superalimento, porque si nosotros juntamos un cereal con una legumbre, ahí tenemos una pequeña porción de todos esos aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar. Nuestras abuelas eran grandes alquimistas en la cocina, aunque no lo sabían. Cuando hablamos de superalimentos, es verdad que la cale, sí, pero ¿en qué cantidad tengo que tomar ese superalimento para que me aporte todos esos beneficios? Y lo que tú decías, porque yo tome un día cale, si el resto de los días me estoy alimentando fatal, lo estoy haciendo muy mal. Es una tendencia bastante habitual por eso, ¿no? Comenzar la casa por arriba, ¿no? Es un poco moda, ¿no? También, sí, yo entrar creo. En la tienda, comprar todos los superalimentos que hay, pero luego no tener una dieta correcta, ¿no? Cuando en realidad dices, no, sí, todo es mucho más sencillo, ¿no? Ve al mercado, abajo, ¿no? haz un 80% de tu compra en los mercados, compra fruta, compra verdura, toma carne, baja en grasa, pescado, huevos, yogures, o sea,
mucho más fácil sería si todos dedicáramos un poco de tiempo a realizar una cesta de la compra, a planificar un poco lo que vamos a comer. Es mucho más sencillo y mucho más barato. También, porque los alimentos que son muy ultraprocesados muchas veces son mucho más caros. Sí, la verdad es que sí. También es verdad que algunos ultraprocesados son muy baratos. También es verdad, también porque es verdad. el otro día me fui a desayunar a un sitio y el donut valía 0,80 y un vasito de fruta valía 2,80 o algo así, ¿no? Claro, pero también porque... Esto te lo pone muy complicado, ¿no? Claro, porque la fruta, o sea, eso también es muy cool, ¿no? El hecho de tomarte tu vasito de fruta cortada. Sin embargo, si tú vas a una frutería y te compras una pera, una manzana y un kiwi, te cuesta nada. Claro, pero conecta con la comodidad que todos le buscamos ahora en el siglo XXI a las cosas, ¿no? Queremos la fruta cortada y si no, no sé qué, y los ultraprocesados y los productos preparados nos ayudan en el sentido de llegar a casa, abrir un sobre y ya tener algo preparado al cabo de 3 minutos, ¿no? ¿Cómo se combate esta necesidad social de la inmediatez, de tenerlo todo rápido, cómodo y fácil? ¿Es compatible con una nutrición correcta? Es complicado. Mira, yo siempre digo, el sábado, yo por lo menos lo hago así, el sábado dedícale un buen tiempo a hacer una buena lista de la compra. Que tengas en casa solamente alimentos que realmente te vayan a ayudar, ¿no? Desecha de casa todos los galletas, ultraprocesados, todas esas cosas que no podemos tomar. Y a lo mejor el miércoles tú decides salir a cenar, pero que no sea porque no tienes nada en la nevera. Cuando tienes niños pequeños, la planificación es fundamental, porque si no, acabas... O sea, me refiero, es muy importante combinar lo que ellos comen en el cole con lo que tú les pones de cena. Es muy importante. Yo me he encontrado casos en la consulta de niños que cenan paquetes de salchichas calentados en el microondas. O padres que dicen, no, nosotros no cocinamos absolutamente nada, no encendemos el fuego. Y dices, entonces, ¿cómo hacéis si tenéis 2 niños pequeños? No, ya comen en el colegio. Cuidado con eso, ¿no? O por ejemplo, encontrarte, a mí una cosa que me llama mucho la atención es esos niños que se sientan a comer delante de la tablet, que en el fondo no son conscientes de lo que están comiendo. Así los padres estamos tranquilos, le damos de comer, pum, no nos dan problemas, ni están masticando debidamente el alimento, ni están siendo conscientes de lo que están tomando. ¿Tú crees que van a oír la señal de la grelina y la leptina, estas hormonas que me dicen come y luego me dicen para? No, al final estamos haciendo robots que comen sin nada. Pues todo eso hay que tener un poco de cuidado. Si voleu més informació sobre tot això, l'Àngela Quintas té altres llibres, a més, el seu best-seller és Adelgaza para siempre, però ara n'acaba de publicar un altre on parla d'aquestes coses i moltes altres, que es diu El secreto de la buena digestión, aprende a entender tu cuerpo, la publica Planeta, i explica tot això que està dient i això. I d'una manera planera, que s'entén, amb exemples i amb solucions, i amb la idea, quan acabes el llibre, que hi ha coses que es poden fer i que són molt senzilles, no? Ángela, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Igualmente. A catradio.cat, Sants i Estalvis. Ai, aquesta sintonia m'apassiona. M'apassiona la sintonia i m'apassiona el que arriba després, que és la Gina Estapé sempre. Què tal, Gina? Com estàs? Bona tarda. Ben tornada. Gràcies, amb moltes ganes de estar aquí. Escolta'm una cosa. Avui parlem... ja vas tornar la setmana passada, però avui parlem del ferro, que sempre tenim molta confusió amb el ferro perquè la gent tendeix d'entrada primer a prendre suplements de ferro sense saber si està baixa de ferro o no, que això és una cosa que hem dit moltes vegades que no s'ha de fer. Si us voleu suplementar de ferro, primer que hi hagi una analítica que digui que estàs baixa en ferro, perquè l'acumulació de ferro a l'organisme no és que sigui gaire saludable. I després també tendim a pensar que quan tenim deficiència d'algun mineral, per exemple el ferro, també passa amb el calci, si en mengem més serà millor. Que no és una mala idea, perquè té cert sentit comú, però a vegades és millor afinar millor l'absorció del ferro que estiguem menjant, el poc o molt, per aconseguir els nivells que són fisiològics i que són saludables, no? Exacte, hi ha petits trucs amb l'alimentació que el que ens poden ajudar és a potenciar sobretot el ferro d'aquells aliments que potser és menys biodisponible o que l'absorbim en menys quantitat. En aquest cas estem parlant sobretot d'aliments vegetals, no? Que tenen un índex d'absorció menor que no pas la del ferro que trobem, per exemple, a la carn vermella o altres productes. Exacte, hem de diferenciar aquests dos tipus de
de ferro. Un seria el que s'anomena ferro hemo, que trobaríem tots els productes d'origen animal, la carn, el peix, el marisc, etc. I després tindríem el ferro no hemo, que serien totes aquelles fonts d'origen vegetal, com les llegums, com els cereals integrals, com els fruits secs, i aquests tenen una menor absorció, com tu comentaves. Però si nosaltres apliquem certes tècniques, podem fer que aquests aliments, que el ferro l'absorbim menys, encara l'absorbim amb molta més quantitat. I, per tant, és molt més interessant tenir en compte això que no, exacte, com deies tu, anar a buscar suplements o augmentar, per exemple, el consum de carn quan potser no fa falta, seguint certes pautes que són més interessants. Clar, perquè moltes vegades passa, no? Vas al metge, fan una analítica, et diuen que estàs baixant ferro i et diuen menja carn. Exacte. I dius que no passa res, que és una bona recomanació, però dius, és que potser jo no vull menjar carn perquè sóc vegà, per donar alguna idea, o senzillament no vull menjar carn per altres qüestions, no? I aleshores dius, però què faig? Suplement directe. No, tenim opcions, que és incrementar el consum d'aliments rics en ferro vegetals i, sobretot, incrementar l'absorció. Exacte. Quins aliments serien rics en ferro, d'entrada? Mira, aliments rics en ferro, a part que hem comentat de tots els productes d'origen vegetal, serien, per exemple, les llegums, com les llenties. Tenim a pensar molt en les llenties, però també els cigrons, també les mongetes, en general totes les llegums ens aporten ferro, també els fruits secs també ens n'aporten, els pistatxos, per exemple, són rics en ferro, també els cereals integrals, que serien doncs, el mil, l'arròs, la quinoa, etc. En la seva versió integral, sempre, eh? Sí, clar. Els cereals que són blancs, que serien els més refinats, com que els hi traiem com la part més exterior, que és on ens aporten la fibra i els minerals, no ens aportarien tanta quantitat de minerals. També tenim les bledes, també tenim els espinacs, tot i que sempre tenim a pensar que els espinacs són com la font més gran de ferro, això no és cert. Pel Popeye. Exacte, el Popeye aquí va fer una mica d'enganyifa. Però hi ha altres aliments, això, com les llegums són molt més riques en ferro. Molt bé, d'acord. Per tant, aquestes tècniques que explicarà suposo que no calen tant per la proteïna animal o per als aliments rics en ferro animals perquè s'absorbeix més ràpid, però sí que calen per aquests tipus d'aliments que tenen aquest ferro no hemo. Exacte. Vale. Molt bé. I què podem fer per aprofitar millor el ferro d'aquests aliments? Mira, doncs són coses molt senzilles i fàcils d'aplicar a casa. La primera és combinar aquests aliments rics en ferro que comentàvem amb fonts de vitamina C. Ja sigui, per exemple, prenent una peça de fruita, un cítric, com a postres. Per exemple, després de menjar un plat amb llenties, doncs prenem una taronja, per exemple. Que ara no és tanta època de taronja, però, per exemple, tenim les maduixes, que les maduixes també són molt riques en vitamina C, o els gerds, o les cireres, etc. Després, una altra opció que tenim, per exemple, fonts de vitamina C, és el tomàquet, tenim també hortalisses com el pebrot vermell, també tenim el julivert. Aleshores, totes aquestes hortalisses riques en vitamina C, si les combinem en el mateix plat, això és important, doncs amb aquestes llegums o amb aquests cereals integrals també estarem potenciant l'absorció d'aquest ferro. Suposo que com que és vitamina C, millor que els aliments siguin crus? Sí, crus o, si no, molt poc lleugerament cuinats. Exacte. Perquè la vitamina C sí que es perd una mica durant la cocció. Exacte. Força durant la cocció. Sí, amb més temps i més temperatura, més perdrem. Aleshores, si han de ser coccions, que siguin coccions, allò, un saltejat molt curt o passat a la planxa molt ràpid, però, evidentment, si és cru, doncs molt millor. Amb això incrementem l'absorció del ferro en quin tant per cent, més o menys? Ho tens controlat? Un 30%, més o menys? Jo diria que era el doble o el doble triple, exacte. Molt bé. Per tant, si tens 2 de ferro, per dir alguna cosa, és una bajanada això que estic dient, absorbeixes 3 vegades més del que absorbiries si no, eh? Molt bé. Exacte. Vale. Una altra cosa que també podem fer, sobretot per a aquelles persones que sí que mengin carn o peix, és que s'ha vist que quan nosaltres tenim un plat amb fonts de ferro vegetal, com les que havíem comentat, i afegim, doncs, una mica, imagina't que féssim un saltejat de llenties i afegíssim una mica de carn o de pollastre o de peix blau. El ferro hemo també ajuda a potenciar l'absorció del ferro no hemo. Se li diu efecto carne. Molt bé. I aleshores, que evidentment aquelles persones que siguin vegetarianes o veganes, aquesta norma no els hi serviria, però poden fer-lo de la vitamina C. Però altres persones, doncs, també és una cosa que podem tenir en compte. Val, o sigui, i poses una mica de quantitat de producte animal? Sí. Per exemple. O sigui, en comptes de posar el tall sencer, poses una mica... Exacte, seria una mica per complementar. Sí, les típiques llenties amb una mica de carn per allà surant ajuden a absorbir millor la vitamina C, no, el ferro que contenen aquelles llenties. Exacte. Molt bé, sí, aquestes receptes tradicionals, moltes vegades de les àvies, tenen al final un perquè interessant darrere. Molt bé, què més? Però també hi ha altres coses que podem fer, i és què hem d'evitar per no impedir aquesta absorció de ferro, que moltes vegades no ho tenim tant en compte. I la primera, molt important, és no prendre
cafè o té verd després d'un àpat ric en ferro, perquè els tanins, que actuen com a lladres de minerals, el que fan és que si nosaltres hem pres un àpat ric en ferro, per exemple, aquestes llenties que comentàvem, i després ens prenem un cafè, estem disminuint aquesta absorció de ferro en gran quantitat. Per tant, persones que realment justegin de ferro amb una analítica, no prengueu el cafè després de dinar. Espereu-vos a mitja tarda. Bueno, a mitja tarda, després de veure com dormim, a mig matí, per exemple. Vale. Però no ho fem després de dinar perquè estaríem impedint aquesta I el aquesta te absorció. també, eh? El te també. I fins i tot la xocolata, que hi ha qui s'acostuma a prendre un trosset de xocolata negra després de dinar i vigilem una mica amb l'absorció de ferro. Evidentment, si una persona no té cap problema, doncs no passarà res. Però si justegem una mica, doncs millor evitar-ho. Estem parlant de totes aquelles persones que teniu o que podeu tenir problemes amb el ferro. Gairebé sempre, o estadísticament, hem de parlar de dones, en aquest cas, perquè sou les que teniu majoritàriament el problema més gran, a causa de la menstruació, sobretot, de problemes de ferro, no? Molt bé. Per tant, hem dit, vitamina C incrementa l'absorció 2 o 3 vegades més, i després, que és una cosa que podem fer en actiu, de manera activa, positiva. També podem evitar determinats aliments que són rics en tanins, com el cafè o el te o la xocolata, havent dinat. Després de dinar, això millor que no, perquè impedeix l'absorció. Què més? Després, un altre truc que podem aplicar és que quan mengem llegum i cereals integrals, aplicar-los el remull per disminuir la quantitat de fitats també ens beneficiarà en que podem absorbir una miqueta millor aquest ferro que contenen, perquè els fitats també actuarien com aquests lladres de minerals. Fitats són substàncies que contenen els cereals integrals de forma natural. I els llegums? De forma natural. Aleshores, si nosaltres abans de cuinar-los els deixem amb remull, eliminarem part d'aquestes substàncies. I si a més, després quan ho mengem ho combinem amb la vitamina C, doncs encara millor. Clar que és una cosa que solem fer amb els llegums, però amb els cereals perquè si no els posem en remull, alguns no ens els podem menjar, els cigrons, per exemple, seria un cas. Amb les lenties no ho fem tan sovint, podríem fer-ho amb les lenties, però amb els cereals integrals hi ha poca gent que els posi en remull. Hi ha molt poca gent, i la veritat és que seria interessant. Quanta estona seria l'ideal? L'ideal seria que ho feu d'un dia per un altre, perquè siguin aquestes 12 hores. Això modifica el temps de cocció després? Sí, normalment sí. Normalment sí, perquè amb el remull ja ho estovem, tardarà una miqueta menys. Molt bé. Vale, perfecte. Doncs una altra cosa que podem fer, deixar en remull tant els llegums, que és una cosa que ja fem normalment, com els cereals integrals per reduir la presència de fitats i millorar l'absorció de ferro. Exacte, aquests serien els trucs més bàsics que podem aplicar a casa. Molt bé, perfecte. Doncs aquestes eren algunes de les recomanacions que em feia avui la Gina, però com sempre ens agrada en aquesta secció passar de la teoria a la pràctica i tenir alguna recepta perquè pugueu començar a posar en pràctica els consells que dona la Gina. Recordeu que la recepta la podeu després repescar, no cal que estigueu aprenent punts, a @sansiestalvis a l'Instagram, i al Twitter també hi trobareu un link. La recepta de la Gina. Què ens proposes avui, Gina? Doncs avui us proposo un wok així curt de cigrons, que seria aquesta font de ferro, amb algunes verdures de temporada, com serien la mongeta tendra, el pebrot vermell, el tomàquet, i després prepararem una salsa de tahina i llimona, que la llimona amb vitamina C també ens ajudarà en aquesta absorció. Aleshores, pel wok necessitem, per unes 4 persones aproximadament, 400 grams de cigrons cuits, un pebrot vermell, un grapat de mongeta tendra, una ceba, 8 tomàquets secs, que els podem hidratar prèviament amb una mica d'oli d'oliva verge o aigua, llavors de girassol, germinats, 1 o 2 tomàquets, oli d'oliva verge extra i sal. I després, per la salsa, necessitarem una cullerada sopera de tahina, que és la pasta de sèsam, 3 cullerades de suc de llimona, que equival més o menys a mitja llimona, 2 cullerades d'oli d'oliva verge extra, 2 cullerades d'aigua i una culleradeta de pasta d'umeboshi, si la coneixeu, i si no, doncs una culleradeta de sal. Molt bé, molt bé. I aquí la vitamina C la trauríem dels tomàquets, del suc de llimona... Del pebrot vermell. Del pebrot vermell, que el pebrot vermell és molt ric en vitamina C, a més. Exacte. Molt bé. I què en fem amb tot això? Vale, primer el que hem de fer és omplir una olla amb aigua i fer-la bullir i fer-hi bullir les mongetes tendres tallades a tires durant 5 minuts. No fa falta més, 4 o 5 minuts, que estiguin una mica tendres, que quedin una mica al dente i ja està bé. Després tallem la ceba a mitges llunes, tallem el pebrot a tires i el tomàquet a rodanxes. Aleshores, en una paella saltegem la ceba amb una mica d'oli i una culleradeta de sal durant uns 10 minuts i quan estigui tendra afegim
el pebrot vermell i el saltegem 5 minuts més. Com veieu, el saltegem molt poc perquè el que ens interessa és mantenir la vitamina C. I el que farem és, el tomàquet no el cuinarem. És a dir, quan ja tenim la ceba cuita i el pebrot una mica més tendre, incorporem la mongeta tendra que ja havíem cuinat, que ja tenim cuita, el tomàquet, els cigrons, ho barregem bé i ho reservem en un bol. Després afegim els tomàquets secs prèviament hidratats tallats de tires, unes llavors de girassol i uns germinats al gust per decorar. Després, per la salsa, barregem tots els ingredients en un bol i bateu bé. Veureu que al principi sembla que allò no es lliga, però seguiu remenant perquè acaba sortint una salsa ben homogènia. I després, doncs, serviu el wok amb salsa al gust. I ja està. I ja està. Tinc dues preguntes. Els tomàquets secs, d'on els traiem? Els comprem d'aquests que van amb oli? Comprem d'aquests que estan deshidratats? Quins tomàquets secs ens recomanes? La veritat, qualsevol seria útil. Sí que és veritat que si el compreu ja hidratats, mireu que realment només portin el tomàquet i sigui un oli de qualitat, perquè moltes vegades venen amb olis de girassol, aleshores no ens interessaria tant. Si és un tomàquet hidratat amb oli d'oliva verge extra, perfecte, i si no els podeu comprar secs i els afegiu, els poseu en un bol durant una horeta amb aigua tèbia o amb oli, perquè s'hidratin bé, i ja està. Molt bé. Doncs aquesta és la recepta que podeu trobar després a l'Instagram del programa, Sants i Estalvis, amb la foto tan xula que ens fa la Gina sempre, i tots els ingredients i totes les indicacions per acabar amb èxit la recepta, que és el que és més important al final, Exacte. Perquè, de vegades... tenia una altra pregunta per tu. La sal i la diferència entre la sal i l'umeboshi no només és de sabor. L'umeboshi és salada, també, però té propietats que la sal no té, no? Exacte. La pruna d'umeboshi és una pruna japonesa que es fermenta durant un llarg període de temps. Aleshores, al fermentar-se també es generen àcids orgànics que són molt beneficiosos també pel nostre organisme. Aleshores, no només ens aportarà el gust salat, sinó que ens aportarà àcids orgànics, ens aportarà també antioxidants, ens aportarà moltes altres coses que la sal no té. I també és un fermentat. També és un fermentat, exacte. Molt bé. Doncs aquesta és la diferència, si podeu, Això és molt fàcil de trobar ara. Abans, fa uns anys, no. Però ara podeu trobar qualsevol herbolari que sigui una mica decent, qualsevol supermercat de productes ecològics, etc. Trobareu umeboshi tant en prunes senceres com en pasta. És més útil o és més fàcil d'utilitzar quan és en pasta. Jo recomano que si heu de triar entre alguna, utilitzeu pasta perquè és més fàcil d'agafar una culleradeta i afegir-la. Molt bé, Gina. Moltes gràcies. A tu. A Catalunya Ràdio estem sants i estalvis amb Adam Martín.